Buenas tardes, mi nombre es Iris Esmeralda García Vázquez y vamos a hablar del DSM-5 y del CIE-10. Vamos a hablar ahora acerca de la estructura general. El DSM-5 se centra en los trastornos mentales, en específico en el detalle del diagnóstico. Y este también organiza los trastornos en categorías diagnosticadas. El DSM-5 en primer lugar fue diseñado y ante todo como una guía útil para la práctica clínica. Al ser una nomenclatura oficial puede ser aplicable en una gran variedad de contextos. Y vendría siendo el DSM-5 una herramienta recogida en su estructura para una comunicación de acuerdo a estadísticas precisas de salud pública sobre las tasas de morbilidad y mortalidad de los trastornos mentales. Y al ser el DSM-5 una clasificación categórica de los distintos trastornos, también podemos reconocer las dolencias mentales no siempre encajan totalmente de los límites determinados del trastorno, ya que algunos dominios de síntomas como la depresión y la ansiedad aparecen en múltiples categorías diagnosticadas y esto podría ser una vulnerabilidad común que subyace en un mayor grupo de trastornos. En el CIE-10 encontramos que este abarca muchísimo más enfermedades o problemas de la salud, pero también incluye los trastornos mentales. Presenta también los diagnósticos de forma categórica con códigos. Y en el capítulo 5 está dedicada a los trastornos mentales como del comportamiento. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación y criterios de diagnóstico globales de los trastornos de la personalidad. El DSM-5 se redactó principalmente para satisfacer las necesidades de los clínicos, los profesionales de la salud pública y los investigadores, ante las necesidades técnicas de los juzgados y de los profesionales que prestan servicios legales. Dentro de las clasificaciones y criterios que encontramos en el DSM-5, encontramos los trastornos de la personalidad se agrupan en 3 secciones, esto de acuerdo a sus características. En la primera sección, en la cual llamamos sección A, podemos encontrar en los trastornos de personalidad el trastorno de la personalidad paranoide. También encontramos el trastorno de la personalidad esquizoide, trastorno de la personalidad esquizotípica. En el grupo B podemos encontrar dentro de los trastornos el trastorno de la personalidad antisocial, trastorno de la personalidad límite, trastorno de la personalidad histriónica, trastorno de la personalidad narcisista. Dentro del grupo C encontramos dentro de los trastornos de la personalidad el trastorno de la personalidad evitativa, trastorno de la personalidad dependiente, trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Y bueno, también encontramos otros trastornos de la personalidad en los cuales pueden ser de acuerdo al cambio de la personalidad debido a otra afección médica. También puede ser otro trastorno de la personalidad especificado.
en el cual estos presentan malestares clínicamente significativos y deterioros, en la cual es un trastorno de la personal porque implica lo social, laboral, dentro del funcionamiento del paciente. También podemos encontrar el trastorno de la personalidad no especificado. Cada trastorno tiene un conjunto de criterios diagnosticados que describen patrones de pensamiento, emoción y comportamiento disfuncionales. En la propuesta del DSM-5, es de un modelo dimensional. En el CIE-10 encontramos que este encuentra énfasis en patrones de comportamiento persistentes y desadaptativos. Y la clasificación de los trastornos de la personalidad es en varios tipos y tiene algunas diferencias en nomenclatura y criterios respecto al DSM-5. Recordemos que los criterios diagnósticos se plantean para directrices para establecer un diagnóstico y para utilizarlos para quien preside el juicio clínico. Y esto permite ayudarnos a tener un mayor diagnóstico o detalle acerca de qué criterio utilizar. Recordemos que para la estructura de la organización, la definición de los trastornos constituye el núcleo operativo para los criterios de los diagnósticos en base al DSM-5 para sus efectos clínicos y de investigación. Por tal motivo, es importante esta información en la clínica y científica para aumentar su comprensión y utilidad. En las convergencias podemos encontrar que tanto el DSM-5 como el CIE-10 es respecto a las categorías diagnosticadas y los trastornos son similares en ambos. También buscan proporcionar un lenguaje común para el diagnóstico de trastornos mentales, así como reconocen la importancia de los patrones de comportamiento a largo plazo. En las divergencias encontramos en la diferencia de organización. En el CIE-10 es muchísimo más amplio su alcance. Sin embargo, en el DSM-5 es más detallado y específico que el CIE-10. En las clasificaciones categoriales de las patologías psicológicas, encontramos que tanto en el CIE-10 como en el DSM-5 utilizan principalmente un enfoque categorial. Y esto se hace en función de si la persona cumple o no con los criterios establecidos. Esto principalmente en el DSM-5. En la crítica a los sistemas categoriales del DSM-5 y el CIE-10 desde la aproximación dimensional, encontramos que los trastornos mentales representan variaciones extremas del comportamiento y rasgos de la personalidad. Pero también esto nos lleva a que haya una dificultad para capturar la complejidad del trastorno y que se pierda la información como la variación de los síntomas, y esto nos lleva a perder información quizá
no sea tanto un trastorno, sino otro tipo de enfermedad, lo cual se puede llegar a confundir a que es un trastorno. Por eso es importante atender este tipo de situación. Respecto a que no es claro tal situación, muchas veces nos lleva a la superposición y conmovilidad entre el trastorno para su reconocimiento. Y pues bueno, es lo que platicábamos acerca de que como no se observan en sí los matices o los otros factores que puedan estar integrando la situación del paciente, pues puede haber dificultad para comprender la complejidad del trastorno. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre aproximaciones categorial y dimensional. En el categorial se determina de acuerdo a la persona si existe la presencia o ausencia de síntomas, siendo muy determinante en esto. Pero también simplifica el diagnóstico, pero esto nos lleva a perder información y matices considerables de la sintomatología del paciente. En la dimensional, sin embargo, hay un reconocimiento de la existencia de diferentes grados, como la continuidad a largo plazo. También evalúa de acuerdo a la gravedad como de la variabilidad de los síntomas. Y esto nos lleva al dimensional a tener una mejor captura de la complejidad, permitiendo una mayor comprensión de los síntomas en su totalidad. Ventajas del sistema dimensional entre las manifestaciones normales, trastornos de la personalidad y patologías mentales graves. Las ventajas del sistema dimensional es que sí permite una mejor comprensión entre las relaciones entre la anormalidad, los trastornos de la personalidad y las patologías mentales graves. Hay una mejor integración ya que facilita la identificación de subtipos y variaciones dentro de los trastornos. Y esto puede llevar a mejorar la precisión del diagnóstico y la planificación del tratamiento. Pues bueno, ya para terminar, las referencias fueron tomadas en el DSM-5, así como también de la Salud OM, de la guía de bolsillo de la clasificación del CIE-10. Les agradezco toda su atención. Mi nombre es Iris Esmeralda García Vázquez. Gracias.